Entonces, para hoy preparé 3 problemas. No sé si los voy a hacer todos. Espero que sí. Son bien entretenidos, me encontré bien entretenidos. Todos tienen que ver con momento angular ya. Me salté un poco la parte del oscilador armónico, porque el profe dijo como que la tarea la mandó muy oscilador armónico, ahí van a poder estudiarlo bien y avanzar con momento angular, como entender bien este bicho. Entonces, 3 problemas. En el primer problema tenemos una función de onda como da. Vamos a ver cómo descomponerlo los distintos autovalores de L cuadrado, ¿cierto? El momento angular. Vamos a trabajar un poco ahí qué hacer. En la segunda pregunta, el segundo problema, vamos a ver una cuestión ya como más teórica, pero vamos a tratar de trabajar bien también con los autoestados de momento angular. Y vamos a sacar los valores de expectación acá de los distintos L, porque cuando uno trabaja con momento angular, como uno tiene distintas relaciones de conmutación, ¿cierto? Como que los L entre sí, el LX, LY, LZ, no conmutan. Entre ellos tienen una relación ahí, forman una álgebra, qué sé yo, el LX con el LY te dan el LZ, etc. Pero sabes que el L cuadrado conmuta con todos ellos, y tú puedes elegir uno de esos. En particular uno siempre elige el LZ, pero puede ser cualquiera, porque obviamente no hay nada de particular en el Z, es como una dirección que uno elige nomás. Entonces le pones Z, y uno ahí define los ángulos, qué sé yo, y uno a partir de los autovalores de LZ y el L cuadrado, como que puede definir todo este asunto. Y vamos a ver qué pasa con los valores de expectación de los LX y los LY. Eso es lo que vamos a hacer en la P2. Vamos a trabajar con los operadores de subida y baja. Y en la P3 vamos a tener un sistema de 2 partículas, de spin un medio. Ese problema voy a guiarlo bien, porque es parte de una materia más avanzada, que obviamente no les vamos a exigir, pero va a servir para trabajar también con los operadores de escalera, por lo de subida y baja. Vamos a pasar a hablar del momento angular total, y con eso vamos a calcular los niveles de energía. Yo voy a comenzar nomás. Entonces, en el primer problema, vemos acá, hay una función de onda definida, tenemos psi de x igual a x más y más 3z, todo eso multiplicado por una función radial. Vamos a ver si corresponde a algún autoestado de L cuadrado. ¿Qué valor tiene de asociado a L? Y bueno, en caso que no lo sea, ¿qué valores asociados puede uno obtener? Entonces, lo primero sí que me gustaría, entre ustedes dos, si se entiende más o menos a qué apunta esa pregunta. Como se entienden qué es lo que uno tiene que responder ahí. Si no, No se me ocurre. O sea, si en autoestado de L cuadrado debería ser algo así como que no transforma, que no... básicamente tiene que ver con los armónicos esféricos. A ver, déjenme abrir acá. Me faltaba abrir la pizarra. Un poco. Voy a compartir aquí. Estoy compartiendo así. Entonces, voy a preocuparme solamente de la parte angular primero, para explicarles un poco esto. Entonces, pasa que cualquier función, o vamos antes, voy a ir antes. Vamos a una dimensión. No sé, por ejemplo, la partícula libre, o sea, no, la partícula en una caja. En la caja infinita, ¿cierto? Uno obtiene acá los autoestados n, ¿cierto? Que tienen una función de onda. Uno sabe que estas son 1 sobre, o sea, perdón, tiene esta forma, raíz de 2 sobre L, siempre es como el mismo asunto, seno de n pi nada por X. Esas son las autofunciones, ¿cierto? ¿Para qué sirven estas autofunciones? Lo que nos sirve es que cualquier cosa que yo defina acá, cualquier función, ahí f de x, yo la voy a poder descomponer en estos estados, ¿cierto? Entonces, claro, esta es la descomposición de f, pero acá yo podría poner una identidad al medio, ya que esto me forma una base del espacio, dice que la identidad, le voy a poner un 1.
es la suma de n con n, sobre todo los estados, ¿cierto? Desde n igual 1 hasta infinito. ¿No? Desde n igual 1 hasta infinito. N igual 0 no es un estado normalizable, ¿sí? Por eso es de n igual 1. Acá que ponemos x, n, n, f, y tenemos que cualquier función la vamos a poder escribir en términos de unos coeficientes, ahí lo voy a poner acá, y acá aparece este estado. Entonces sabemos que para una función cualquiera, si yo quiero medir la energía o medir cuánto vale este n, voy a tener una combinación de muchos n posibles, ¿por cierto? Esto, básicamente voy a tener acá un F1 por seno de pi x partido a, más algo acá, ¿cierto? Seno, va a aparecer el 2 pi x partido a, y cientos n. Claro, estos coeficientes saben cómo calcularlos, no voy a dar más detalles, pero uno tiene esto en general, que esta función la voy a poder, cualquier función que esté bien definida dentro del pozo, la voy a poder descomponer en estas autofunciones, en estos senos de n pi por x partido a. Y para una función, alguna función cualquiera, yo podría preguntarme qué valores de n son posibles observar, y eso va a depender de estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar en la función que es pi x partido a más seno de 40 pi x, en verdad da lo mismo. Y yo sé que si yo veo esta función, yo tengo dos valores posibles de n que medir, ¿cierto? Tengo el valor n igual 1 y el valor n igual 40, y no hay otro más. Y para cualquier función voy a poder ver eso. ¿Y cómo yo obtengo eso? Bueno, tengo que ver esta descomposición de acá. Tengo que ver estos coeficientes de acá que van a determinar la probabilidad relativa con la que yo puedo obtener ese valor respecto a los otros. En este caso, una función de este estilo van a ser igualmente probables, pero si yo tengo acá un medio, acá tengo otro número distinto, no sé, ¿qué tendría que ser? Un medio es raíz de 3 medio. Yo sé ahí que la probabilidad de obtener el valor n igual 40 va a ser mayor que la de obtener n igual 1. ¿Y cómo yo obtengo eso? Bueno, yo sé que la probabilidad de medir un nivel m, por ejemplo, de energía, va a estar dado por la proyección de m sobre la función. Y acá al cuadrado. Y eso me va a dar la probabilidad, algo. Bueno, este es como el tema general. Esto se entiende, ¿no? Sí, se cacha. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el momento angular? Entonces, ahora me voy a preocupar solamente de la parte angular, después vamos a hablar de la parte radial. Y en general, ahora estamos trabajando con funciones en coordenadas esféricas. Tenemos r, θ y φ. Voy a preocuparme solo de esta parte, porque digamos que cualquier función en principio yo la voy a poder descomponer en cierta parte radial y cierta parte angular. Vamos a preocuparnos de la parte angular. Pasa que el espacio este espacio de funciones angulares, que en el fondo lo único que requieren es que sean periódicas, en phi, ¿cierto? Phi tiene un periodo pi, qué sé yo. Yo sé que yo puedo armar todo este espacio a partir de los autoestados de L. ¿Sí? L cuadrado, en el fondo. Ahí. Y LZ tienen los autoestados LM. Que acá L cuadrado con LM. Esto me da H barra. L por L más 1. LM. Y el LZ, LM, me va a dar H barra M. Esto es un H barra cuadrado. L como M. Y estas funciones yo las puedo descomponer, digamos, en este espacio. Entonces voy a poner en el espacio de las funciones. Y yo sé que estas son, de hecho, los famosos armónicos esféricos. Bien, entonces, análogamente al caso anterior, en el espacio del pozo potencial yo puedo escribir todas las funciones en términos de esta función, seno de n pi x partido a. Todas las funciones de los ángulos yo las voy a poder escribir en términos de estas funciones de acá.
Sí, que son los armónicos esféricos, esféricos armónicos. No sé cuál es el nombre en español, pero Spherical Harmonics. Bien. Ya se cacha como entonces, más o menos, para dónde apunta esta idea. En el fondo, una función arbitraria, f de los ángulos, va a estar siempre descompuesta. Aquí voy a poner desde L igual 1, no, desde L igual 0, perdón, está infinito. Y una suma desde m igual menos L hasta L. Esto va a estar descompuesta en ciertos coeficientes. Acá le vamos a poner coeficiente CLM y ML. Bien. Cualquier función yo la voy a poder descomponer entonces en estas funciones de acá, con coeficientes dados, qué sé yo. Y cuando yo me pregunte entonces como qué valores de momento angular son posibles, yo me voy a preguntar, claro, como cuáles valores de L son posibles. Porque hay algunas funciones, una función particular, que quizás es solamente una suma de dos valores, porque quizás tengo acá el 0, 1, más, acá puede ser 3, menos 3, 5, no sé, algo así. ¿Sí? Y eso si yo veo esta función, yo sé que la función dada acá tiene los valores posibles L igual 1 y L igual 5. ¿Sí? Por dar unos ejemplos. Esa es como la idea básica. Y bueno, ustedes saben esto, igual que el seno de X, estos tienen relaciones de ortogonalidad, que es lo que me permite de cierta forma hacer esta descomposición. Entonces, los coeficientes que están ahí, básicamente tengo la función f, si la escribo de esta forma, puedo meter la identidad acá, pues son los LM, L como M, como F, ya van a aparecer los L como M. Entonces esto de acá serían los coeficientes CLM, ¿sí? Porque cuando yo acá meta la base, que me da la función, aquí en fondo me va a quedar esto acá y eso de ahí son los esféricos armónicos. Y los coeficientes de acá, bueno, si ustedes quieren saber cuáles coeficientes hay, o uno analiza la función como, a ver, en el caso de yo acá escribí un ejemplo particular, ¿cierto? Acá yo al ojo puedo ver cuáles son los modos que existen, pero yo también podría integrar para obtenerlo, ¿cierto? Yo puedo multiplicar por n y el f y veo cuáles son los coeficientes que no son cero. En este caso yo tendría que analizar todos los coeficientes. ¿Cómo escribí esto? Escribí como L, M con F, que si yo acá meto la base, esto va a ser un integral de el conjugado acá del esférico ML, la función del ángulo, y acá viene el ángulo sólido. Si uno integra sobre el ángulo sólido, y el ángulo sólido que es, el ángulo sólido es seno de teta de phi de teta. Entonces el phi, ¿cierto? Integro de 0 a 2 pi y el teta de 0 a pi. Y ahí está. Y obtenemos esto acá. Yo haciendo este análisis de acá podría obtener todos los coeficientes y podría con eso determinar cuáles son los momentos angulares posibles. Cuáles son los L que existen dentro de esta función. Sí, esta es su descomposición. Y también los M que son como los momentos, no sabría cómo llamarles, momentos Z, MZ. Bueno, en fin. Está como todo este asunto. Entonces, cuando yo vea acá el auxiliar, cuando me dan esta función de acá, y yo quiero ver si esto es un autoestado de L, o mejor, veamos la siguiente pregunta, ¿qué valor tiene asociado de momento angular? Tengo que hacer esa descomposición para determinar cuáles son los L presentes ahí. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos hacia dónde apunta ahora? ¿Si cachamos más? Si no, quizás haciéndolo se va... Entonces tenemos que
la función de onda tenemos que pasar esta sopa de armónico esférico y después ver cuáles armónicos esféricos están en juego al aplicarle el L. Eso es, ¿no? Sí, básicamente sí. Genial. Sí. Yo creo que se cacha. Ya, esa es como la idea que uno tiene que tener. Ahora, claro, los armónicos esféricos son feísimos. Yo puedo escribir acá la fórmula general. Lo Pero más se usan tablas, importante... ¿no? ¿Cómo? Se usan tablas para los esféricos armónicos. Sí, pero igual hay una fórmula. Porque uno puede escribir esto acá. Acá hay un coeficiente. Lo voy a escribir como entero, que he registrado. Factorial, factorial. Esto multiplicado por PL. Estos de acá son los polinomios de Legendre asociados y multiplicados por la m. ¿Ok? Entonces, la dependencia de teta está metida dentro de estos de acá, que son los Legendre asociados, que son como derivadas de los polinomios de Legendre normales. Y esto de acá es la parte asociada a psi, que es más sencilla de ver. Después vamos a ver una tabla para ver cómo en nuestro caso, pero esta forma general como que ayuda bastante, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, los P0 L, coseno teta, son, bueno, acá uno tiene, creo que es 1 acá el primero cuando L es igual a 0. Fíjate acá que estoy con M igual a 0, estos son los Legendre nomás, normales. Porque acá, los Legendre que aparecen acá arriba en los armónicos esféricos son asociados, que son una variación de los polinomios de Legendre. Después creo que viene coseno de teta, y después como coseno cuadrado de teta menos 1. Algo así, no recuerdo exactamente, pero son de ese estilo. Como tenerlo claro. Pasa que esto es para el caso de los Legendre, y los Legendre asociados van a aparecer senos después, senos, cosenos, como que los Legendre normales solo tienen cosenos, y los Legendre asociados van a aparecer senos después. Esa es como toda la gracia. Ya voy a lanzarme entonces nomás a ver la función que definimos. Entonces, el lado auxiliar, lo que queremos ver es la siguiente función. Acá voy a ponerle así. Es x más y más z por la función de r. Entonces, si queremos ver los armónicos, una forma, y la que acá no conviene usar, perdón, acá es un 3z, es que yo podría llegar a integrar esto, usando la fórmula que escribí acá, de los coeficientes, podría empezar a multiplicar por todos los armónicos esféricos, hacer esta integración y ver qué pasa. Pero eso no conviene para nada porque básicamente yo voy a tener, en principio tendría que integrar todos los armónicos, los infinitos armónicos esféricos, para poder llegar al resultado, lo que no es práctico y no alcanza a hacerlo en media hora, ni minutos, ni en 3, ni en infinitos días lo alcanza a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, y es lo que ustedes deberían ser capaces de hacer también en un control, es pasar esto a su forma polar, o sea, vamos a escribir esto en coordenadas esféricas, y para eso se hace bueno recordar aquí cómo descomponer esto. Vamos a dibujar los ejes acá. Dibujamos este es el R, entonces acá hay un punto R. ¿Se recuerdan? Acá está el ángulo θ, ¿cierto? Acá hay un ángulo φ. Esto vale R, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de este gráfico yo sé que Z, la coordenada Z es esa proyección de ahí, es R por coseno de θ. Y sé que X, bueno, X tiene que ver con esta proyección de acá, ¿no? ¿Qué tipo de lápiz elegí? No tengo idea. Entonces, X es esta parte de acá, que tiene que ver ya con esa proyección de acá. Entonces, a ver, esto de acá es R seno de θ, así que el X va a ser R seno de θ multiplicado por coseno de phi, y el Y ya es lo que queda, R seno de θ, seno de phi. Ya. Bueno, con eso en mente podemos reescribirlo la función. Entonces ahora voy a escribir la función totalmente en función de los ángulos. Me va a quedar un R acá afuera, la función radial, multiplicada por
por seno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno de phi, más 3 coseno de teta. Tenemos esto de acá. Entonces, acá viene como la hora de fijarnos como los armónicos esféricos donde aparecen. Y acá como con las manos se puede hacer bien este asunto. Entonces, primero recordemos que el coseno de phi, uno lo puede escribir en términos de las exponenciales, que son las que aparecen en los armónicos esféricos, lo puede escribir de esta forma, ¿cierto? Y bueno, el seno también. Y en 2i. ¿Cierto? Tenemos esto de acá. Ya. Entonces, se fijan acá que aparece entonces la exponencial de e a la i phi. La exponencial de i phi. Y acá uno lo tiene que relacionar, porque nosotros sabemos que los armónicos tienen, acá voy a ponerle el m, el l, aparece una parte que es de esta forma. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, y viéndolo de acá arriba, yo al tiro sé que acá no están todos los armónicos esféricos, solamente vamos a tener armónicos que tengan m igual 1 o menos 1. Entonces, lo primero que sabemos es que vamos a tener armónicos tipo de esta forma, un L indeterminado por ahora, menos 1, L, y también vamos a tener un 1, 0, ¿cierto? Que tiene que ver con que aparece este coseno solo acá, sin ningún seno de phi, que significa que m va a ser igual a 0. ¿Se entiende esto? Ok. ¿Estamos seguros que después no se los puede mezclar? Bueno, es que no tiene de dónde aparecer otro m, pues, ¿cierto? Claro. No, si yo veo esto, no hay forma en que aparezca otro m, porque solamente tengo estas exponenciales de acá. Y los cosenos vienen multiplicado por el seno de teta, entonces no se va a mezclar con otras exponenciales de ningún e a la i phi. Entonces no puede aparecer ningún m, ningún otro m que no sean estos de acá. Dale. Ya, entonces ese es un paso. El siguiente paso va a ser entonces reconocer ya los otros temas. Acá tenemos un coseno de teta, un solo. Y eso es conveniente porque por un lado yo sé que tiene m igual 0, y por otro lado yo sé que los... A ver, lo voy a poner acá. De hecho, vamos a poner coseno de teta acá solito. Si yo sé que acá tenemos m igual 0, y por otro lado yo voy a tener que entonces analizar esto de acá. Porque este es el otro término que aparece en el armónico esférico. Y esto acá, claro, puede ser una constante, coseno de teta, bueno, ahí está la respuesta, pero después empiezan a aparecer como, creo que es menos 1 y como otras potencias, ¿sí? Para los distintos L. Entonces, la única opción que vamos a tener, como en este caso, va a ser que esto sea el L igual 1, ¿sí? El L igual 1. Entonces ya sabemos que, ahora no estoy haciendo las constantes, pero sabemos que el coseno de teta va a estar asociado al armónico esférico 0, 1. ¿Bien? Eso es algo que sé. Viendo las tablas uno podría como al tiro mirar esto, pero si no las vemos está complicado. Y el seno de teta, por otro lado, como parece un solo seno, entonces esto tampoco puede ser un L tan grande, porque los L grandes me empiezan a mezclar las cosas, pues empiezan a aparecer otros como siendo cuadráticos en las funciones trigonométricas. Las únicas funciones que son lineales en las funciones trigonométricas son los que tienen L igual 1. ¿Sí? Entonces yo sé que acá, esto de acá tiene que tener como, solamente hay cosas con L igual 1. Ese es como el punto. ¿Sí? Ahora, no sé qué es cada cosa, pero vamos a expandir un poco las cosas y vamos a ver una tabla. Esto es como hacerlo con las manos. Entonces, como solo viendo que todo es lineal, viendo que en el fondo sí es lineal en seno teta y coseno, solamente vamos a poder tener el L igual 1.
Ahora hay que escribir esto de forma como más clara. Y para eso, bueno, voy a escribir las cosas que teníamos. Teníamos cierto seno de teta, coseno de phi. Esto de acá es seno de teta por la exponencial y phi. Entonces acá tenemos eso de ahí y tenemos esto que está sumado, ¿cierto?, a seno de teta, seno de phi. Seno de teta es a la i phi menos e a la i phi menos. Si yo mezclo estos dos términos, y ahora esto solamente hacer álgebra, lo que me va a quedar va a ser esto de acá. Ok. Acá no estoy, solamente me salté todo el álgebra de mezclar los términos y factorizar, pero esto es lo que va a quedar. Así que si yo pongo la función, lo que voy a tener es que la función phi voy a poner acá el x borro, o sea, x vector, esto va a ser r por función radial, y acá va a aparecer 1 menos i sobre 2 e a la i seno de teta, más 1 más i, 2 seno de teta e a la menos i, más 3 coseno de teta. Tenemos eso ahí. Entonces, mi idea en el fondo es que analizar estos términos, yo ya hablé un poco con las manos y mi idea era que este término va a tener asociado L igual 1 y M igual 1. Este de acá va a tener que estar asociado L igual 1 y M igual menos 1. Y este de acá M igual 0 y L igual 1. Sí, ahora les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a mostrar esto de acá. Entonces, ¿lo ven, cierto? ¿Ven acá el Sakurai? Aquí aparecen las fórmulas como completas, ¿sí? Tenemos esto de acá. Entonces, cuando yo me fijo en esto, y bueno, acá uno puede calcular todo esto, pero acá hay una pequeña tablita con distintos valores. Entonces, yo hablé que estaba el coseno de teta, acá aparece, ¿sí? Y aparece, de hecho, un armónico esférico 0,1. Acá aparece seno de teta por la exponencial de más menos i phi, y aparecen, de hecho, el armónico que yo había dicho. Se fijan, ahí dice i más menos 1, el m es más menos 1 y el l igual 1, y es justo lo que escribí acá. ¿Sí? Entonces, ya bien. Entonces, uno podría no haber hecho ese análisis, haber escrito las cosas en términos de senos, cosenos y las exponenciales, y después haber comparado con una tabla y, claro, habría obtenido el resultado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Solamente escribir esto allá en términos con las constantes apropiadas, y si yo uso eso de ahí, quizás debería, los voy a anotar acá en esto de acá, como por completitud, para que quede. Voy a escribir el I01. Voy a escribir acá el más menos 1, 1. Bien. Y si yo trato de meter esto acá adentro, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que xi de x va a ser este de r, acá por r, digo por qué cosa, menos 1 menos i, en 2, raíz de 8 pi tercia, 1, 1, más 1 más i, guión 2, 8 pi tercia, acá el i, menos 1, 1,
más 3 por raíz de 4pi. Son 4pi. 4pi tercios, el i0 de... Bien. Entonces, contestando la primera pregunta, como aquí ya hemos descompuesto la función en términos de los armónicos esféricos y ya podemos responder la primera pregunta. ¿Qué autovalores de L cuadrado vamos a obtener? Y esto se fijan que solamente tiene un valor de L cuadrado, ¿cierto? Si yo meto la función en el fondo, pongo L cuadrado acá y la multiplico por sí, lo que me va a dar esto va a ser h barra cuadrado por 1 más 1 por sí. ¿Cierto? Eso es L por L más 1. Eso es lo que me va a entregar. No tengo para qué hacer todo el cálculo porque acá me aparece el L, que es 1, L igual 1 y L igual 1. Entonces sí, esta función es un autoestado de L cuadrado. No es un autoestado de LZ porque acá tengo m igual 1, m igual menos 1 y m igual 0. Pero sí es un autoestado de L cuadrado. Con el valor L asociado 1. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? No es autoestado de LZ porque mezcla, ¿eso es? Exacto. Porque mezcla el m, porque el LZ lo que me va a entregar son los m. Y acá me va a Vale. entregar, me puede entregar m igual 1, m igual menos 1 o m igual 0. De los 1, ¿cuál es 1? Pero, a ver, hasta acá, esta parte, Patricia, ¿entiendes esta descomposición que hice? Ya. Entonces, cuando yo quiera, en el fondo, recuerda acá que voy a subir un poco, la descomposición de cualquier función en sus momentos angulares va a ser de esta forma. ¿Sí? Una función yo la voy a poder descomponer de esta manera. Si tú comparas con lo que obtuvimos, yo puedo determinar que el único L, el único momento angular presente, va a ser L igual 1. ¿Te fijas? Porque los M varían, pero todos los L que obtuve, que son los que aparecen abajo, son igual a 1. ¿Sí? L igual 1, L igual 1, L igual 1. O sea, es cosa que yo meta esto y cada armónico esférico me va a botar un h barra cuadrado por L más 1, que es 1. ¿Sí? Como solamente viendo esto, yo me fijo que todos los armónicos esféricos tienen eso. Hubiera sido distinto si yo acá, por ejemplo, hubiese tenido... Acá hubiera aparecido esto, no sé, pues como 1 y acá 2. ¿Cachai? Ahí no, pues ahí no, esto no hubiera dejado de ser un autoestado, pero no aparece eso, así que nos podemos olvidar de ese bicho. ¿Sí? Ah, ya. Ya, ya eso con esa parte. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente es un poco más complicada. Lo que queremos es ahora medir los distintos valores de ML que son posibles de medir. Los distintos valores de LZ. ¿Y cuál es la probabilidad de medir cada uno? Entonces, acá, claro, uno podría llegar a ser punto a punto, pero hay que tener un poco de cuidado, y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, sabemos que en la función anterior, como viendo la forma que escribimos, tenemos los distintos valores, siempre van a ser L igual 1, y los distintos valores de M que hay son M igual 1, M igual 0 y M igual menos 1. ¿Sí? Acá está cada uno de ellos. Acá están los coeficientes que lo acompañan, ¿cierto? Y yo sé que tienen que sumar todo eso 1. La probabilidad total de medir cada uno. Pero, ¿cómo escribo esto? Ahora, no va a ser tan fácil como llegar y elevar el coeficiente al cuadrado. Sí, porque, a ver, voy a subir un poco. Cuando uno tiene cosas de este estilo, como antes acá, uno llegaba y elevaba el coeficiente que aparecía acá al cuadrado nomás. Uno dice, bueno, la probabilidad de medir n igual 1 va a ser 1/4 y la probabilidad de medir n igual 40 va a ser 3/4. Eso era todo. Como haciendo este cálculo de acá.
si se fijan, si yo quisiera hacer esto acá, me hubiera dado, por ejemplo, el de acá abajo, ¿cuál sería la probabilidad de medir m igual 0? Casi elevado esto al cuadrado, me va a tirar 9 por 4pi dividido en 3. Y eso es mayor que 1. O sea que algo falta hacer acá, todavía falta algo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que falta? Es que a mí me gustaría separar la función anterior en su parte angular y su parte espacial, y su parte radial. Entonces, la función que teníamos antes, me gustaría a mí separarla como en una parte radial y una parte angular. ¿Y qué cosa voy a exigir? Bueno, que cada una de estas esté normalizada correctamente. O sea, claro que esto de acá esto es igual a 1, ¿cierto? Pero a mí me gustaría entonces que esto de aquí en el fondo, que va a ser r cuadrado por dr por el ángulo sólido. Acá escribí el elemento de volumen, pero en coordenadas esféricas. Entonces eso es igual a 1. Me gustaría que dividir esto en la parte radial, ¿cierto? Multiplicado por la parte angular. Y me gustaría que cada una de estas fuera 1 por separado. ¿Sí se entiende eso? ¿Hola? ¿Se entiende? Ok. Entonces, así como está la función, yo no puedo llegar y decir, esta parte de acá va a ser la parte angular, porque no está apropiadamente normalizada. ¿Sí? Entonces, voy a poner una constante ahí. ¿Sí? Voy a escribir la función nuestra. Y esto solamente para que voy a poner r por f de r multiplicado por... No. Acá voy a poner una constante. Voy a dividir en c. Multiplico por c por la parte angular que está en la combinación de las cosas. ¿Cómo era esto? ¿Qué es C? ¿Perdón? De nuevo, ¿qué es C? Es una constante que no he determinado. Pero, ¿por qué la pongo? Porque yo quiero hacer esta división, ¿sí? Y quiero que cada parte por separado esté normalizada correctamente. Yo quiero que esta parte de aquí me entregue 1 y que esta parte de acá me entregue 1. ¿Ok? Entonces yo metí una constante acá a la mala. Multiplicar por, básicamente no he hecho nada, ¿cierto? Dividir por C acá. Multipliqué por C acá. Y voy a determinar C de modo que esta parte de acá, digamos, al tomar y integrar ahí, por el cuadrado, no sé, bueno, toda esa cuestión, que esto me dé 1, y que al integrar esto en el ángulo sólido me dé 1. Sí, por eso metí la constante C ahí. Dale. ¿Ok? Falta determinarse. Entonces aquí más 3. Me faltaron unos factores acá, ¿cierto? 8 pi tercio. 8 pi tercio. Ya, ahí está. Eso ahí. Entonces yo ahora voy a tomar la función f no la hemos definido, así que vamos a asumir que esto de acá está automáticamente normalizado, solo porque no sabemos cuánto vale f. Pero obviamente esta cuestión de acá arriba, si está bien hecha, f fue elegida de forma de que eso esté bien normalizado, ¿sí? Así que solamente voy a preocuparme de la parte angular. Entonces voy a escribir esta va a ser la parte radial, y la parte angular va a ser c por, bueno, todo lo que escribí arriba, por cierto, menos 1 menos i medios raíz de 8 pi de 1 más 1 más i medio 8 pi tercio menos 1, 1 más 3, 4 pi tercios y 0, 1. Ok.
Y yo quiero que esto esté normalizado correctamente. Entonces, ¿cómo lo normalizo? Yo tengo que integrar en el ángulo sólido, ¿cierto? Multiplico acá sí por sí. Y acá es donde me aprovecho de la ortonormalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, lo de acá arriba, en verdad, es como una combinación de cosas que ya son ortogonales entre ellas. ¿Ok? Entonces, la relación de ortogonalidad, antes de escribir esto, la relación de ortogonalidad de esto, uno tiene la siguiente relación. En el ángulo sólido, esto es igual a delta m. ¿Ok? O sea, esto significa que cada armónico esférico es ortogonal así al otro, y entre ellos son normales, está normalizado. Eso es lo que quiere decir esta relación. Entonces, cuando yo integre esto, se fijan que lo único que me van a quedar van a ser estos coeficientes por separado. Sí, no sé si lo ven, porque de otra forma de verlo es pensar que psi, teta, phi, es esto. ¿No? El armónico, voy a escribir los mismos armónicos esféricos, pero aquí está el mismo coeficiente siempre, pero esto de acá le voy a escribir como, perdón, este LLM era 1,1 más medio, teta como así, 1, menos 1 más 3 pi, 3 teta 1,0. ¿Bien? Entonces, si lo escribimos de esta forma, como que queda más claro ya cómo hacer la normalización, porque, bueno, podemos integrar o nos podemos dar cuenta que en el fondo esto de acá es lo mismo que teta como así, de qué cosa, y por C, por, bueno, acá el coeficiente de acá, por 1,1 más el otro coeficiente, y voy a ponerle un garabato nomás, más 1 por 1,0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto un poco? Sí, se cacha. Como que Ya, estoy sí. volviendo los kets para que podamos normalizar eso. Justo, Eso. justo. Sí, justo. Entonces esto de acá es lo que yo le voy a poner en la parte angular. Voy a ponerle acá el teta phi como para... Voy a ponerle acá este subíndice de ángulo. Y en el fondo exigir la normalización al final va a ser exigir, se fijan, exigir esto. Esto igual 1. Eso es lo mismo que exigir esto de acá. ¿Sí? Y esto va a ser fácil porque como cada una de estas cosas es ortonormal, ahí lo que me va a quedar va a ser en el fondo el valor absoluto de c al cuadrado y cada coeficiente por sí solo. Pues me va a quedar acá 1 menos i medios raíz de 8 pi tercio al cuadrado más 1 más i medios raíz de 8 pi tercio al cuadrado más 3 por raíz de 4 pi tercio al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Básicamente lo que estoy exigiendo es que para que esté normalizado yo estoy elevando al cuadrado, tomando la norma de cada uno de los coeficientes que aparece al lado de estos estados. Básicamente hacer este ejercicio así, tomando este ket de acá, lo multiplican por hacen el braqueteo consigo mismo y van a tener que obtener esto de acá. ¿Bien? Ya voy a asumir que lo entendieron.
Y bueno, este número acá es un medio, y si ustedes hacen esa matraca nomás, no está escrita ahí, pero si ustedes hacen eso, lo que les va a quedar va a ser que esto es c cuadrado 44 pi tercio. ¿Ok? Sí. Acá aparece un 9, acá un 1 más 1, entonces queda un 11 por 4 pi y en 3. Ya aparece ahí. Entonces yo puedo elegir la constante c como raíz de 3 sobre 44 pi. ¿Qué significa eso? Significa que la función angular, la parte angular, lo escribo así, la vamos a poder escribir como ese coeficiente ahí acompañando todas las cosas, 3 sobre 44 pi, multiplicando, perdón, porque siempre escribo muchas veces esto y es como muy borroso. El armónico 1, 1, medios, 8 pi tercio, menos 1, 1, más 3 sobre 4 pi tercio, 0. Bien. Y acá es más, y ahora como esto está bien normalizado, que es lo que yo quería, puedo tomar como los coeficientes nomás, como para ver cuál es la probabilidad de cada uno. Por ejemplo, si yo quiero ver la probabilidad de medir m igual 1, voy acá, yo sé que esto acá va a ser básicamente, bueno, por un lado va a ser escribir acá, bueno, L igual 1 con igual 1 multiplicado por la parte angular, que es lo mismo que escribir 1, 1, de asterisco, sí, exactamente lo mismo. Yo voy a ver que eso va a ser igual a tomar este coeficiente de aquí. Perdón, esto al cuadrado. Entonces voy a tener que fijarme en este coeficiente que aparece acá. Entonces, por un lado me va a quedar al final que esto es el valor absoluto de esto que acá que escribí, 4 pi, 44 pi, digo, raíz de eso, multiplicado por 1 menos i medios, por la raíz de 8 pi tercio al cuadrado. Y ustedes pueden hacer este cálculo nomás, ningún brillo, y lo que les va a quedar va a ser 1 sobre 11. Esa es la probabilidad de medir m igual 1. La probabilidad de medir m igual menos 1 va a ser la misma porque este número de acá, que es 1 más i partido en 2, tiene la misma norma que el de arriba. ¿Sí? Este simplemente es el conjugado del otro, quizás con un signo menos ahí metido. Pero básicamente es el conjugado del otro, así que la norma es la misma. Esta es la probabilidad de medir m igual menos 1. Y la probabilidad de medir m igual 0, bueno, este va a ser, tiene que ver con el coeficiente de este tipo de acá, del y01. Entonces acá aparece el raíz de 4 pi tercios por 3 por el raíz de acá. El raíz de 44 pi por 3 por raíz de 4 pi tercios. Todo eso al cuadrado. Y esto de acá nos entrega 9 sobre 11. ¿Bien? Y ahí están las probabilidades de encontrar cada uno de los m. Bien, ¿se entendió? Fue bastante largo. Según yo, sí, se cacha. Ya, O sea, ya, sí. se cachó. Ya, entonces, acá el paso crucial, lo voy a repetir. Primero es la descomposición en los armónicos esféricos. Esta descomposición, paso crucial, súper importante. El siguiente paso fue normalizar
la parte angular. Y una vez que está normalizada, yo puedo calcular las probabilidades simplemente fijándome en el coeficiente que acompaña a cada armónico esférico. Que es como, es como el paso natural, pues, cuando uno tiene la descomposición, ¿cierto? Básicamente, si yo tengo un estado acá, cualquier cosa, y esto, la descomposición de coeficientes sumados sobre los estados, yo sé que la probabilidad de medir n va a ser siempre cn cuadrado. O básicamente, que es lo mismo que si yo hubiese tenido esto. Acá hubiese tenido que tener los autoestados. Es lo mismo, ¿sí? Y eso es básicamente lo que hicimos acá. Dado que esta cuestión está apropiadamente normalizada. Fíjense, yo me deshice de la parte radial, y es porque de cierta forma yo pude haberla integrado. Como yo estoy preguntándome por el momento angular y para cualquier radio, básicamente dije, yo voy a integrar la parte radial nomás de cero infinito y esa cuestión tiene que estar normalizada, así que me boto un 1 nomás. O puedo pensar la parte como separando la parte radial y angular y viendo solamente la parte angular. Pero hay que fijarse en hacer esa separación de que la parte angular esté bien normalizada. Igual que la parte radial. Eso que es. Ya. Entonces, con esto voy a pasar ya al siguiente problema. Voy a tomar un pequeño, fue largo, pequeño respiro. Un minutito para descansar. Está grabando. Bien. Entonces, el siguiente problema es de momento angular de nuevo y fácil. Vamos a considerar un autoestado del momento angular y vamos a contar los valores de expectación que aparecen ahí. Ya súper directo, no hay mucho que pensar, solo matraquear. Entonces, ahí nos dicen que vamos a considerar... ¿Dime? Un segundo, ¿la C la hicimos? ¿Hice ¿La parte de ángulo sólido? No, esa me faltó. Ya, pero cortito. Entonces, si yo quiero ver que la partícula esté en un... Es igual que cuando uno ve posición. Si yo quiero ver que la partícula esté entre x y x más de x, ¿cierto? La probabilidad de encontrarla en ese intervalo va a ser igual a... Tengo que integrar como en eso ahí. Voy a ponerle delta x ahí, para que sea, pero chiquitito. Va a ser básicamente eso de ahí. ¿Ok? Para el caso del ángulo sólido es lo mismo. ¿Cierto? Un elemento de ángulo sólido básicamente es como, acá hay un ángulo θ, ¿cierto? Ahí tiene su ángulo phi, y esto de acá es el elemento de ángulo sólido. Básicamente estoy viendo una región del espacio, pero que está apuntada por cierto ángulo, es como cierto conito del espacio. Entonces puede ser cualquier radio, así que yo voy a tener que, esta probabilidad de encontrarla en ese ángulo sólido, que está ubicado en θ con phi, va a tener que ser una integral del radio que va desde 0 a infinito, con una integral en los ángulos que está obviamente ahí en el... Eso ahí. Y acá básicamente uno hace eso y nos va a quedar que la parte radial va a ser, como ya hicimos la separación entre parte radial y parte espacial, vamos a poner f de r acá, al cuadrado, ¿cierto? R cuadrado de r, de 0 a infinito, pero esta cuestión va a ser 1, multiplicado por la parte angular, que va a ser acá en la parte angular, por de phi, y bueno, básicamente esto, como es un elemento pequeño de ángulo sólido, va a ser simplemente eso de ahí. Y ese es el resultado. Con esto de acá es, claro, c cuadrado por todo el chorro que había antes. Eso no, es eso. Es esa probabilidad. Bien, y lo hizo bien cortito. Sí, se entendió igual, aunque lo hice como súper rápido. Sí, se entiende, o sea, como que... Sí, no... es la misma idea de siempre.
Ok, vamos a continuar. Entonces, el siguiente problema, pues, consideramos una partícula cuyo autoestado de L es dl cuadrado es L y cuyo autoestado de Lz es M. Es decir, que la partícula la podemos identificar con el estado Lm. O sea, en verdad esto es HR por L más 1 y esto es H barra M. Básicamente el estado es Lm. Lo que queremos es para ese estado en particular calcular los valores de expectación de Lx y de Li, Lx cuadrado y de Li cuadrado. Voy a hacer solamente el de Lx y el de Lx cuadrado y los otros dos los pueden hacer ustedes. Y va a quedar bien claro cómo se hace. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer es que esto es parecido a lo que uno hace con un oscilador armónico. Y esto, no sé si lo tienen que hacer la tarea, pero cuando uno quiere ver los autoestados como el oscilador armónico, lo que uno tiene, ¿cierto? Son los operadores A y los operadores adaga, subida y bajada, de creación y destrucción. Y si yo quiero ver, por ejemplo, cuánto vale esto, yo lo que hago es que descompongo el momentum para un estado n quizás, descompongo el momentum en esta suma que tiene, acá aparecen unos coeficientes raros, qué sé yo. Y cuando, bueno, esto va a dar 0, claro. Pero si yo quiero ver p cuadrado, por ejemplo, eso no va a dar 0, porque esto va a ser básicamente una combinación de A más A más A, con sus respectivos coeficientes. Y así uno puede hacer esto, porque esto de acá me los mata, qué sé yo, bla, 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 bla. Bueno, este mismo... Oye, ¿qué fue lo que escribiste? ¿Qué fue lo que escribiste? Que está como medio... Ya, demasiado rápido. Sí. Bueno, entonces más lento. A ver, ¿cómo puedo elegir todo esto? No lo borres, sí, sí. No, sí, igual lo voy a borrar. Sí, en verdad es fácil. O sea, es rápido. Entonces, A y adaga, no recuerdo exactamente es que no quería porque no me acuerdo exactamente la... Pero esto es una combinación de eso, ¿cierto? Y adaga es con IP quizá, con sus coeficientes respectivos. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando yo quiera ver, yo sé acá que por ejemplo, X lo puedo escribir como algo así. Entonces, si quiero ver el valor de expectación de X, yo lo que hago es escribirlo en estos términos. Entonces, me va a quedar simplemente el valor de expectación de A más el valor de expectación de adaga. Aquí viendo. Y toda la gracia de esto, trabajar así, es que yo sé que A con N es algo así como es N-1 por raíz de N-1. No, de raíz de N. Raíz de N. ¿Sí? Y yo sé que adaga con N es la raíz de N-1 por N-1. Dale, ya te cacho. Entonces acá básicamente va a dar 0 porque me va a quedar, estos estados son ortogonales entre sí y me va a dar 0. Y esa es la forma en la que uno hace esto para el oscilador armónico. Y para el momento angular uno también tiene operadores de subida y baja. ¿Cierto? Uno puede definir L más. Subida y bajada en el momento. Sí. L más y L menos uno lo define como Lx más menos I por L menos. Y cumplen que para el estado Lm, esto me va a entregar h barra por la raíz de L más 1 menos m por m más menos 1. Ups, ¿qué va a hacer eso? Sí, sé que en distintas partes está escrito distinto esta constante acá, pero es lo mismo. Va a ser lo mismo. Ok. Y cumple esto, y uno puede escribir entonces Lx como una suma, ¿cierto? L más L menos dividido en 2. Y el Li va a ser igual a L más menos L menos dividido en 2i. Entonces, con esta descomposición, y trabajando con esto acá, vamos a poder calcular como fácilmente cuántos son estos valores de expectación. Voy a hacerlo para el Lx. Entonces,
Estamos trabajando con este LM, ¿cierto? LX. ¿Qué va a hacer? Primero voy a tener un medio, ¿cierto? Porque yo descompongo ahora esto en L más, ¿no? L menos, ¿no? Acá no les cuesta ver, L más de LM es proporcional a L por M más 1. Por lo que cuando yo haga este producto, LM con L más con LM, todo va a ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es como L por M más 1, con una constante. Aparece una constante ahí, da lo mismo, pero aparece esto de acá, que es ortogonal a este estado, ¿sí? Porque los únicos estados que son normales entre ellos son los LM, solamente tiene producto consigo mismo, no nulo. L con LM es igual a 1. Todos los otros, LM con L'M', eso es delta de L por delta de M'. Por lo tanto, esto de acá da 0. Eso quiere decir que el valor de expectación de L más es igual a 0 y es fácil ver, ustedes pueden ver fácilmente que este también va a ser igual a 0. ¿Ok? Y esto implica que Lx va a ser igual a 0. Y Li también. Pueden ver los detalles ustedes, pero esto es básicamente lo que está pasando. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Vamos a ir con el x cuadrado. El x cuadrado va a ser igual entonces a un cuarto de L más L menos al cuadrado. Es decir, que voy a tener L más al cuadrado más L más L menos más L menos L más L menos al cuadrado. Cuando yo braquetee esto con el estado LM, fíjense que L más al cuadrado me va a dar 0 también. Esto va a ser 0. Porque el L más me va a subir 2 veces el estado, me lo va a dejar en LM más 1, más 2, que va a ser ortogonal al L más M. Y va a ser lo mismo que el L menos. Por un lado, el L menos me va a bajar 2 veces el estado de la derecha, y eso va a ser ortogonal al estado LM, así que esto también va a ser 0. Y acá solamente me va a quedar entonces L más L menos más L menos L más. Así que sería bueno que veamos cuánto vale cada una de esas cosas. Vamos al primero. Vamos al primero. Entonces necesitamos saber cuánto es esto de acá. Primero notemos entonces que L menos con LM, ¿qué nos entrega esto? Esto nos va a dar H barra, ¿cierto? Y acá va a quedar la raíz de L por L más 1 menos M menos 1 por L con M menos 1. Ahora yo le aplico el L más a esto. Entonces acá queda la misma constante. Exactamente lo mismo de arriba. Y acá me va a quedar entonces otro H barra, le voy a poner un H barra cuadrado, porque es el L más actuando sobre el estado de acá, sobre este estado, L más actuando sobre ese estado. Y me queda una raíz de que de L por L más 1 menos, acá el M vale M menos 1, y L más me va a decir M más 1, M menos 1 más 1, que es M. ¿Ok? Ahí estoy aplicando directamente la definición. Y esto de acá va a ser entonces h barra cuadrado por L más 1 menos M por M menos 1 por el estado LM. Eso me falta para escribir. Porque claro, acá me lo bajó y después lo volví a subir. ¿Ok? Acá es fácil ver que esto de acá es L más L menos. ¿Qué pasa con el revés? ¿Qué pasa con el valor de L más?
Bueno, puedo hacer lo siguiente, puedo tomar L más con LM, esto me queda h barra cuadrado, la raíz de L por L más 1, menos M por M más 1, por L por como M más 1. Ahora le aplico L menos a esto. De nuevo me va a botar un h barra cuadrado, acá tengo la misma raíz que arriba. Y acá, ¿qué me queda? Bueno, me queda el L con el L más 1, siempre eso. Menos, me bota el M acá, entonces acá tengo M más 1 por M más 1 menos 1, que es M. Y esto multiplicado por el estado que me bajó, que va a ser LM. ¿Sí? Porque bajamos el LM más 1, así que nos queda LM. Y de acá vemos entonces que L menos con L más va a ir h barra cuadrado por L más 1 menos M por M más 1. Así que si juntamos las dos cosas, ya que el valor de Lx cuadrado era esto de acá, entonces desarrollamos eso nomás y lo que nos va a quedar, así como solamente matraqueando un poco, esto va a ser, a ver, a lo mejor lo voy a copiar de aquí. Nos va a quedar que esto es h barra cuadrado medios por L más 1 menos M cuadrado. Eso queda. ¿Ok? Ya. Y ese es todo el chiste del problema. ¿Se entiende? Lo hice bien rápido, pero ¿se entiende el procedimiento? Sí, te banco. Háganlo ustedes por su cuenta, hagan este mismo ejercicio por su cuenta. No les debería tomar, quizás les tome 20 minutos hacerlo como detalladamente, como paso a paso y verificando, viendo las fórmulas. Pero háganlo. Y háganlo también para el LI. Para el LI y el LI cuadrado. Calculen estos valores. ¿Sí? Va a ser lo mismo, va a ser el mismo ejercicio, ¿sí? Tienen que calcular este tipo de cosas y nada, debería salir bien. Sí, deberían llegar a ver que esto de acá es igual a Lx cuadrado. Pero les recomiendo que ustedes lo hagan por su cuenta para que deciden estas cosas. Aquí el problema, les mostré cómo hacerlo. Todo el truco viene en descomponer Li o Lx en términos de operadores de subida y bajada. Sí, ese es todo el estudio. Ya, y en el rato que queda voy a hacer el último problema, que esto va a ser un poco más novedoso. Esto es bien entretenido. Bien chévere. Voy a introducir lo que es suma de momento angular, que es una materia más o menos avanzada, pero que vamos a ver el caso más sencillo, que es bonito. Esto es una materia que se ve en mecánica cuántica 2, el caso general. Tiene conexiones con teoría de grupos, pero no la veo bien, pero tiene conexiones con teoría de grupos. Y aparece lo que se llaman los coeficientes de Clebsch-Gordon. Ahora vamos a ver el caso más sencillo de dos electrones, pueden pensar, conceptos hamiltonianos. Entonces, lo voy a escribir acá, no voy a leer el enunciado, voy a escribirlo acá. Lo que nosotros queremos es que ahora vamos a trabajar en un sistema de dos electrones, es decir, dos partículas de spin 1 medio. ¿Sí? Ahora, como tengo dos partículas, significa que voy a tener que trabajar en un espacio que los contenga los dos. Entonces, el espacio de una partícula de spin 1 medio tiene que ver con los operadores S cuadrado y SZ, ¿cierto? Voy a ponerle un 1 acá. Y tengo los autoestados que son más o menos, ¿sí? Podemos pensarlo así. Yo sé que el estado más, menos, aquí, esto va a ser siempre lo mismo. Esto me va a dar h barra cuadrado por S, que vale un medio. O sea, voy a tener un medio por un medio más 1 de más menos.
Eso, básicamente, esto de acá es S por S más 1. Que me va a dar siempre h barra cuadrado por 3 cuartos. Y también sé que el sz de 1, esto me va a entregar h barra medios más menos, con el más menos, ¿cierto? Que esto lo puedo escribir como el sz de... Le pongo el gorrito acá. Pongamos M acá, vamos a poner ms. ms1. O m1, voy a poner el m1. M1 por h barra más menos, ¿sí? Y m puede tomar el valor 1 medio o menos 1 medio. ¿Esto lo entienden? Quiero saber si esto lo entienden bien. Esto de una sola partícula. Onda, no ubicado en el spin, ¿no? O sea, que L es un medio y que M es o más un medio o menos un medio. Sí, Eso es todo. justamente. Sí. Y tengo dos estados posibles. El estado spin up o spin down, le puse más menos, o pueden pensar como 1 medio, menos 1 medio, y bota todo este asunto. Cuando tengo dos partículas de spin, yo puedo trabajar directamente con la base que proviene del producto cruz de los espacios. Entonces yo puedo pensar que tengo un espacio, voy a trabajar con este espacio, es una partícula de spin 1 medio, y esta también es una partícula de spin 1 medio. Y la base con la que voy a trabajar, si antes la base era más menos, la base nueva va a ser más menos nomás, ¿sí? O escrito de otra forma, va a ser M1, M2. Básicamente esto me da que este es el producto externo, el producto tensorial de esto de acá. Esta es como la base natural con la que uno trabaja en con dos partículas de spin 1 medio. ¿Y qué propiedades tiene? Tiene que, bueno, una partícula tiene asociada un operador de spin propio. Tengo el operador spin de un spin y tengo el de la otra partícula. ¿Ok? Por lo tanto, tengo S cuadrado, 1, si este corresponde a la primera partícula, que por lo tanto cuando yo pongo acá esto y esto, bueno, esto va a ser lo mismo. Esto va a ser siempre lo mismo, porque son partículas de spin 1 medio. Pasa lo mismo para la segunda partícula. Aquí no hay, acá hay una novedad. Pero el SZ sí, cuando yo trabajo con el SZ1, esto significa que esto solo actúa sobre la primera partícula. Esto de acá, este operador solo ve el primer autoestado, así que esto de acá me va a entregar H barra M1 con M1, M2. Y el SZ2, lo mismo. Este estado solamente ve a la segunda partícula. Así que esto me va a entregar H barra M2, M1, M2. ¿Ok? Bien. Esto es como todo lo que... bueno, y los estados conmutan entre ellos, ¿sí? Como que el S1 con... Voy a ponerle acá el S1 con el S2, esto conmutan entre sí, ¿sí? No se ven. Bien, ¿se entiende esto? ¿Cuáles son los que conmutan? Como que los operadores, porque tengo un operador de spin para la primera partícula y un operador de spin para la segunda partícula, ¿sí? Uh-huh. Entonces, entre ellos... Eso vale como para el S cuadrado, para el SZ1, SZ2, todos los S. Todos los S que son de una partícula no se ven con los S de la otra partícula. Perfecto. ¿Sí? Están como separados. Y eso uno lo puede entender en términos del producto exterior. Bueno, esto no es necesario que lo vean. O sea, sí es más o menos necesario, pero como que el S1 en verdad, cualquier S, es esto. Es esto acá, y el S2 en verdad es esto de acá. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos con un espacio que es un producto tensorial,
todo lo que aparece al lado izquierdo acá tiene asociado la primera partícula, y lo que aparece acá al lado derecho tiene asociada la segunda partícula. Es una forma de entenderlo. Ya, con esta introducción como que es suficiente para entender como lo más importante es que vamos a usar esta base M1, M2 que cuenta con los autoestados de con los spines de cada una de los electrones, ¿sí? O sea que los estados posibles M1 y M2, ¿cuáles son? O sea, puedo tener como los dos spins para arriba, poner los dos spins para abajo, un spin para arriba, el otro para abajo, y esos son todos los spins posibles, ¿sí? Estos son los estados posibles. Básicamente las etiquetas me indican como cuál es la primera etiqueta me indica qué pasa con la primera partícula y la segunda etiqueta qué pasa con la segunda. Ahora, lo que haremos es que vamos a considerar un hamiltoniano en particular. Vamos a tener el hamiltoniano, que es tratado con una constante, que vamos a tener más con esto. Vamos a tener la suma de los spins de cada una, del SZ, de cada uno de cada partícula. Y acá vamos a tener esto de acá. ¿Sí? Y queremos ver cuáles son los niveles de energía. Entonces, si se fijan acá, la parte de acá arriba es como si no existiera el B, en el caso que no existiera B, si esto fuera 0, sería fácil ver las energías porque simplemente serían la suma de esto de acá, los autoestados serían M1, M2, y las energías serían simplemente H barra por A por M1 más M2. Pero, como tenemos este término acá, este término de interacción, si lo quieren pensar así, este término acá, las cosas interactúan, entonces no es tan fácil como llegar y tomar el producto. ¿Se entiende como la dificultad? Más encima esto acá mezcla, aparece el SX1, SX2, etc. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el momento angular total. Entonces yo puedo introducir el momento angular total, le vamos a poner J, ¿ok? Vamos a poner J como simplemente el momento angular total. JI, claramente también, esto satisface las reglas de conmutación usuales. Y H barra epsilon y JK por JK. ¿Cierto? Se puede verificar, pero tiene que ver básicamente con el OREA de lo de acá arriba, nomás. Es como todo el asunto. Y uno puede ver también que J cuadrado, por ejemplo, que J cuadrado va a ser S1 cuadrado más S2 al cuadrado más 2 por S1 por S2. ¿Cierto? ¿No hay que Entonces, hacer diferencia entre S1, S2 y S2, S1? O... Ah, no, porque ya vimos que computaban cero. No, ya, sorry. sí. Y este es J cuadrado, y uno puede verificar que este J cuadrado conmuta con todos los otros operadores, como el Casimir, entre comillas. Ese J cuadrado también conmuta, por ejemplo, con los S1, ¿sí? Eso uno lo puede analizar de que primero S1 conmuta porque uno sabe que S1 conmuta a ver, lo voy a decir con esto. S1 conmuta con S de allá, ¿cierto? Está bien. También conmuta con S2 porque no ve a S2, y también va a conmutar con esto porque acá aparece el producto, primero no ve a S2, entonces solamente le preocupa el S1 y acá aparece una sumatoria, entonces cuando yo... en verdad no, en verdad esto no conmuta con eso, pero esto sí conmuta con... Ahora sí, con esto de acá. En verdad,
con estos dos de arriba es fácil ver que conmuta. Con estos dos de acá es un poco más difícil, pero lo que pasa es que debido a que esta cuestión es simétrica, estos términos de acá se van a cancelar. Entonces no va a haber ningún problema, en verdad. Sí, como que va a quedar una suma acá de muchos términos y al final todo se va a cancelar. Algo por el estilo. Bueno, uno lo puede comprobar. Y acá hay algo choro porque si se fijan, entonces lo que escribí acá pasa lo siguiente. J cuadrado conmuta con el JI. En particular conmuta con JZ. ¿Sí? Y J cuadrado, entonces J cuadrado acá es S1 cuadrado más S2 cuadrado más 2S1.S2. Y como les decía antes, esto conmuta trivialmente con los dos primeros. Entonces esto acá en verdad es 2 por S1.S2 JZ. Y uno puede ver que esto es igual a 0. Si no quiero gastar tiempo, pero uno puede verificar que esto va a dar 0. Entonces se fijan que J cuadrado y JZ va a ser mejor base porque H, el hamiltoniano, esto acá es, ¿cierto? Es S1Z más S2Z, o sea, esto acá es JZ, más B por S1 por S2. Entonces, se fijan, JZ y J cuadrado conmutan con lo primero y también van a conmutar con lo segundo. Entonces, H conmuta tanto con J cuadrado igual a 0 y también conmuta con JZ. Así que, al igual de que como esto es un momento angular, existe también una base para este espacio que va a estar dada por los autovalores de J cuadrado y JZ. Eso es como la materia que estuvieron viendo. Pues existe una base que le vamos a poner JM, que funciona igual que todo el resto, pues funciona igual que cualquier momento angular. Y la gracia es que esta base va a ser autoestado del hamiltoniano, ya que J cuadrado y JZ conmutan con H. Entonces, el problema acá, para encontrar las energías, va a ser construir los estados JM. Porque todavía yo no sé cuánto vale estos estados, pero quiero ver si yo puedo construir estos estados a partir de una combinación de los estados que yo tenía antes, de los estados, una sumatoria, acá algún coeficiente, de los estados M1, M2. Me gustaría hacer esa construcción. ¿Sí? Si yo logro hacer esta construcción, el problema va a estar resuelto. A ver. Ya, entonces, ¿cómo voy a construir esto? Entonces, sígueme, esto en verdad, ya. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si yo tomo JZ y le aplico M1, M2, veamos qué pasa. Esto de acá es S1Z más S2Z, ¿cierto? Por M1, M2. Y esto va a ser, entonces, primero nos va a dar H barra acá, ¿cierto? M1 más H barra M2. Con M1, M2. Entonces, esto es importante. JZ con M1, M2 nos da H barra M1 más M2. Esto nos dice que vamos a poder construir que algunos los estados originales son estados de JZ igual. Son autoestados de JZ. No sé si de J cuadrado no lo sabemos, pero de JZ sí lo son. Entonces, yo me puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el valor de J más alto posible? El de JZ más alto posible. Que básicamente cuando yo me pregunté por este valor de acá. ¿Cuál es el valor más alto que puedo obtener? El valor más alto va a ser cuando ambos estados sean más, ¿cierto? En tal caso, esto acá va a ser un medio más un medio. Y JZ con este estado nos va a entregar H barra,
más, más. Y se fijan, no voy a poder obtener ningún estado con mayor momento angular. No existe un estado que tenga más momento angular que este de acá. Porque el más menos nos va a tirar 0 y el menos menos nos va a tirar menos h barra. Con menos menos. Por lo tanto, no me queda otra que concluir que este estado de acá, el estado más más, tiene asociado un m igual 1. Y como es m igual 1, j tiene que ser igual a 1, porque m está comprendido entre j hasta menos j. Entonces, yo construyo este estado. El primer estado que voy a construir, este de acá. J igual 1, m igual 1, va a ser más más. Con este estado, yo puedo construir todos los otros j e igual 1. Puedo construir j igual 1, m igual 0, y puedo construir j igual 1, m igual menos 1. ¿Sí? ¿Cómo lo construyo? Bueno, acá tengo que aplicar el operador de bajada sucesivamente para ir bajando el nivel. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, como queda poco tiempo, lo voy a hacer bien rápido. Igual, yo creo que se queden con la idea principal, pero vamos a ver. Entonces, si yo aplico, como estos momentos angulares, existe también un operador de bajada para esto. Entonces, si yo aplico acá al 1, 1, le voy a poner JM ahí. Esto acá lo que me va a entregar va a ser raíz de 2 h barra. Aquí me salté todo el proceso intermedio. 1, 0, JM. ¿Cierto? Ahí bajé del 1, del m igual 1, lo bajé al m igual 0. ¿Sí? Por otro lado, esto de acá es igual a S1 menos más S2 menos. Si esa es la gracia del momento angular total, todas sus partes tienen que ver con sumas del momento angular original. Entonces esto queda así. Y este estado de acá yo sabía que era esto. Eso fue lo que establecí. Así que esto de acá va a ser igual entonces al S1 menos, más, S2 menos, más. Y lo que me va a quedar acá va a ser igual a frente menos más, este me lo baja y este me baja el segundo. ¿Sí? Así que si igualo las dos cosas, voy a obtener que el estado 1, 0 del JM es igual a esto de acá. Y ahora yo puedo volver a bajar esto. Puedo bajar este de acá. ¿Sí? Esto me va a quedar raíz de 2 h barra. Claro, esto me queda un h barra acá y un h barra. Me queda raíz de 2 h barra por 1 menos 1. JM. Y esto es lo mismo que haber aplicado el S1 menos más S2 menos por 1 raíz de 2, el menos más menos. Y claro, entonces aquí hay que ver esto. Entonces, este de acá, primero hay que notar que este de acá sobre este no lo puedo bajar más, así que eso es 0. Y este tampoco puedo bajar más el segundo, porque ya está en el nivel más bajo. Así que eso es simplemente el S1 menos de más menos, más el S2 menos de menos más. Y básicamente esto lo que nos va a entregar va a ser 2 h barra de menos menos. Y lo que va a implicar es que este estado, JM, va a ser igual a menos menos. En resumen, todo lo que hice ahora fue que construir los estados JM para J igual 1. Y lo que me queda son los estados más. Entonces, m igual 1. El estado más menos más.
1 sobre raíz de 2, m igual 0, y el menos menos m igual menos 1. Esto de acá es lo que se conoce como el triplete. El triplete. Sí. Ahora lo que falta es considerar el caso de que, por ejemplo, j sea igual a 0, porque tenemos j igual 1, podríamos tener j igual 0 también. Y en este caso, realmente cualquier estado j, el j0, el único estado que existe acá es el 0, 0, el único que tengo que construir. No hay otro posible. Yo sé que esto además me va a dar 0. Así que sería bueno saber si existen estados como M1 y M2 que entreguen JZ igual 0. Yo sé que existen, ya que como esto de acá es H barra M1 más M2, M1, M2, yo sé que si M1 más M2 es igual a 0, es decir, si yo tengo momentos angulares contrarios, si yo tengo un spin up y un spin down, o un spin down y un spin up, yo sé que estos dos van a entregar JZ igual 0. Así que lo que uno propone es que este estado es una combinación de esos dos estados anteriores. ¿Sí? Ahora, para determinar estas constantes, lo que yo voy a hacer es que me fijo que este estado tiene que ser ortogonal a los estados que calculamos acá. Y voy a hacer el producto con este estado al medio porque es lo único que es no trivial. Entonces, si yo considero el estado 1 como a 0, o sea, j igual 1 y m igual 0, lo multiplico por el 0, 0, esto me tiene que dar 0 por la ortogonalidad. Y a este lado me queda, entonces esto era más menos, menos más. ¿Sí? Y esto multiplicado por, entonces, alfa más beta menos más. Entonces yo desarrollo esto y lo que me va a implicar va a ser que alfa más beta es igual a 0. Y como esto tiene que estar normalizado, el estado esto, alfa igual a menos beta. Lo que yo deduzco es que el estado 0, 0 es esto de acá. Más menos más. Esto es lo que se conoce como el singlete. Y así construimos los estados. Lo hice súper rápido porque por el honor al tiempo, pero acá está todo el resultado. Y ahora tengo todos los estados construidos. Construí todos los estados y puedo calcular también las energías. Entonces, para construir las energías, simplemente tengo que tomar estos valores con cada uno de los estados. Entonces, primero considero el estado del 1, 1, 1 con el H, con el 1, 1, considero el 1, 0 con el H, con el 1, 0, considero el 1 menos 1 con el H, con el 1 menos 1, y considero también el estado 0,0 con el H, con el 0,0. Esas son todas las energías posibles. Aquí la gracia es darse cuenta que el hamiltoniano, que era originalmente H1, era A por JZ más B por S1 por S2. Uno sabe que J cuadrado es S1 cuadrado más S2 al cuadrado más 2 S1 por S2. Esto de acá, como estos son spinum medios, eso solamente puede dar 3h barra cuarto más 3h barra cuarto más 2S1.S2. Así que de acá uno puede despejar que S1.S2 es igual a 1 medio de J cuadrado menos 3 medios H barra cuadrado. Y entonces el sacar las energías va a ser bien sencillo porque ahora el hamiltoniano simplemente es A JZ más B medios J cuadrado menos B H barra cuadrado 3 cuartos.
Bueno, si quieren ya se pueden retirar, voy a terminar de ¿Qué hacer fue lo que hiciste con este... los tres? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hiciste con los tres? ¿Qué fue lo que hiciste con los tres cuartos para hacerlo aparecer? Esto tiene que ver con algo que discutí acá al inicio, que el S cuadrado siempre me va a entregar eso, porque como estoy trabajando con partículas de spin un medio, esto siempre me va a botar, eso me bota siempre S por S más 1. Entonces siempre va a ser 3h barra cuadrado cuarto, siempre. Ah, pero operaste sobre los M1, M2, ¿eso? Sí, sí. Dale. Y en ese sentido, lo que va a quedar es que queda esto de acá, siempre va a quedar esto de acá. Entonces, si ustedes van a sacar las autoenergías, por ejemplo, con el 0, 0, con H, 0, 0. Ahora todo en términos de J, así que no hay que hacer ningún cambio. Acá primero va a quedar 0, porque el JZ me va a botar un 0. Acá también me va a botar un 0, porque el J cuadrado, acá es J igual 0, y M igual 0. Así que también me va a botar un 0 el J cuadrado. Y la única energía al final, o sea, la energía acá, el valor de energía que uno calcula acá va a ser menos de 3 cuartos por H barra cuadrado. Ahora podemos considerar los estados con J igual 1, los tres estados con J igual 1, J igual 1, entonces voy a escribir acá el estado como 1M con H con 1M, entonces esto va a ser primero A por 1M, JZ por 1M, más B medios 1M, J cuadrado 1M, y acá siempre va a quedar un menos de H barra cuadrado 3 cuartos. Y bueno, la primera nos va a entregar un M, un H barra de M, ¿cierto? Porque el JZ con este me entrega H barra M. Después me va a entregar un B medios por H barra cuadrado, y acá el J es 1, así que me va a entregar 1 por 1 más 1, ¿cierto? Esto es J por J más 1, eso de ahí. O sea, mejor debería escribirlo con otro color. Esto acá es, ¿cierto? J por J más 1. Y esto menos de H barra cuadrado 3 cuartos. Y si ustedes ingresan los valores, los tres niveles de energía que nos van a quedar, los tres restantes son la energía, voy a escribirlos todos. Entonces el primero que calculamos fue menos 3 cuartos de H barra cuadrado, ¿cierto? Esto era J igual 0, M igual 0. Después vamos a tener, por ejemplo, J igual 1 y M igual 1. Lo que va a entregar, si verlo de arriba, va a ser A más AH barra más H barra cuadrado B sobre 4. Si tengo J igual 1 y M igual 0, lo que va a entregar acá va a ser H barra cuadrado B sobre 4. Si tengo J igual 1 y M igual menos 1, esto me va a entregar menos AH barra más H barra cuadrado B sobre 4. Y acá está todos los niveles de energía. Bien, y ese es todo el problema. Ya es súper tarde, los puedo dejar, pero bueno, este problema lo hice súper rápido, pero tampoco es tan difícil, ¿sí? Como repaso, lo que hice simplemente fue darme cuenta que la base, si yo trabajo con el momento angular total, esto se va a ver mucho mejor. Va a ser porque el J conmuta con todo el hamiltoniano, el JZ y el J cuadrado conmutan con el hamiltoniano, eso me doy cuenta. Así que lo que trato de hacer es escribir todos los estados de J a partir de los estados de los estados de spin. Me fijo que el estado de mayor J tiene que ver cuando los dos spins son paralelos. Y esto entonces tiene que ser el estado de mayor momento angular, que va a ser el estado 1, 1, cuando J igual a 1 y M igual a 1. Después bajo los estados, aplicando sucesivamente el operador de bajada. Esto fue lo que hice acá. Y me fijo al final que el último estado tiene que ser un estado que me dé JZ igual a 0, por lo tanto tiene que ser una mezcla entre el estado de un spin up y un spin down con un spin down y un spin up. Así que aplicando ortogonalidad con otros los estados, me fijo que el estado posible es este de acá, que es un estado antisimétrico, entre comillas. Ahí construí todos los estados posibles para J y el siguiente paso simplemente fue sacar los
las energías que, como yo sé que que los estados JM son autoestados de H, yo simplemente tengo que tomar estos valores de expectación. Y esto fue lo que hice acá y ahí están las energías. Bien, este mismo problema está, no el mismo problema, pero el problema de construir los estados está hecho en casi todas partes, en el Griffiths, en todos los libros aparece, así que si no se queda muy claro, lo pueden consultar en otro lado. Y el tema final fue simplemente trabajar el hamiltoniano de una forma que lo importante era darse cuenta de que el J cuadrado, el JZ conmutaban con el hamiltoniano y por lo tanto era la base usual. Si llega a aparecer algo de esto en un control, obviamente va a estar muy guiado porque esta es materia más avanzada, pero para que se les ocurra como por su cuenta, pero si llega a aparecer, uno les podría sugerir cómo construyan este estado a partir de esto y ustedes pueden aplicar como, por ejemplo, yo podría haber dicho, le podríamos haber dicho, existe un estado JM, bla, 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 y el estado de mayor angular va a ser el 1,1, está dado por esto de acá. ¿Sí? Podríamos partir de este punto, y se construye los estados como J1 igual M0, J1, M igual menos 1, y deberían haber llegado todos los otros. Y también, y eso lo podrían haber hecho y después sacado las energías por su cuenta, sin que se les ocurra, pero ya ustedes deberían ser capaces de aplicar como operadores de bajada sucesivamente para encontrar nuevos estados. Bien, eso es como por la auxiliar de hoy.